Empieza en ti, edición maternidad. Un espacio donde tendrás diferentes herramientas, consejos e historias de vida para responder esas inquietudes que solo expertos en temas del embarazo y la maternidad pueden resolver. ¿Eres mamá primeriza? ¿Eres papá primerizo? ¿O simplemente eres mamá o papá y quieres saber un poco más? Hablaremos sobre pediatría, nutrición, lactancia, posparto y mucho más. Recordando que hasta en esta etapa de tu vida, todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo episodio de la edición de maternidad. El día de hoy vamos a hablar sobre la crianza consciente. La crianza consciente es algo que escuchamos muchísimo hoy en día, pero muchas veces no la entendemos realmente, no sabemos de qué consta, qué tienes que empezar a trabajar, cómo puedes empezar a practicarla. También muchísimas veces nos convertimos en mamá, en papá, y la realidad es que no sabemos ni por dónde empezar. Normalmente educamos como nos educaron y no nos llegamos a cuestionar qué sí queremos continuar, qué no queremos continuar, qué podemos hacer mejor, qué podemos mejorar. Y la tirada de este episodio es entender a full qué es la crianza consciente sin caer en lo que a veces creemos que es permisiva, dejarte ir un poquito de más, como ciertos tabús que hay alrededor de esta crianza en general cuando la escuchamos y entender de qué se trata. También este episodio se trata de que nosotros como papás seamos más conscientes como seres humanos, porque al ser más conscientes nosotros mismos vamos a poder ser papás más conscientes, así que también tocaremos un poquito el tema de cómo empezar a trabajar esa parte nuestra que se ve reflejada con nuestros hijos o futuros hijos, como en mi caso. Y para el día de hoy tenemos a Vanessa Grunwald. Ella es coach de crianza y relaciones conscientes, está certificada por el Jai Institute for Parenting. Es la fundadora de Crianza Consciente, un espacio diseñado para acompañar a las familias a través de cursos en línea y asesorías personalizadas. Ella también es creadora de la metodología Tres Pilares y del bestseller Mastery de Crianza Consciente. Así que más crianza consciente no puede haber en esto. Bienvenida, Vane, gracias por venir. Muchas gracias por dejarme estar aquí y dar mi granito de arena en un tema tan importante y en una etapa tan importante para ti también. Ay, gracias, Van. Estoy feliz de tenerte acá y aprender de ti en esta nueva faceta que viene, que como bien lo dije en el inicio, de verdad, luego no sabes por dónde empezar. Y el otro día estaba leyendo justo un libro que dice, conoces muchas de las formas antiguas en las que se educaba, que a lo mejor no estás de acuerdo con ellas, pero no sabes qué otras opciones hay. Entonces, acabas replicándolo, porque aparte que es con lo que creciste, ¿no? Muchísimas veces. Totalmente. Entonces estoy muy emocionada de todas las preguntas que te voy a hacer, Vané, pero antes me encantaría saber y entender por qué te decidiste certificar en esto. Yo empecé mi camino, en verdad, buscando como respuestas a preguntas muy grandes, porque yo crecí, creo que como muchos de nosotros, en una casa donde había mucho amor, pero muy pocas herramientas, ¿no? Escucho yo mucho a mis clientes decir, bueno, es que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, y ese fue mi caso full, o sea, donde tenía papás súper amorosos, pero tenían muchos temas personales que no los permitían ser los papás que nosotros necesitábamos. Y yo me acuerdo desde muy chica pensar, es que tiene que haber algo más. O sea, ¿cómo puede ser que tengan mis papás a 2 hijas sanas, que tengan, ¿no?, las necesidades cubiertas básicas y no estén felices y no puedan realmente vernos a nosotras? Y eso fue algo que desde muy chica empecé yo a pensar, de decir, tiene que haber algo más, tiene que haber algo diferente. Creo que algo que a lo mejor podemos como ver en nuestra vida, y si tenemos hijos también verlo en la sociedad, es como esta como falta de esperanza, de decir, ¿qué nos espera a futuro?, ¿no? Cuando yo veía mi entorno decía, es que ¿qué me espera? ¿En qué puedo como emocionarme a futuro? Y entonces eso me llevó como a empezar a una búsqueda personal, espiritual. Empecé estudiando como literatura existencial en prepa y me metí a meditación. Y a los 17 años decidí básicamente meterme como monje a un lugar espiritual y me dedicaba a estudiar, a enseñar a la gente. Y entonces yo sentía que lo tenía súper resuelto. Yo ya había trabajado, perdonado, dejado ir y de repente tuve hijos. Y fue como si nunca hubiera trabajado nada en toda mi vida. Qué miedo. Y dije, ¿qué onda?
sea, sigo trayendo muchas cosas que si no las trabajo, si no encuentro la forma de trabajarlas, las voy a repetir. Y empecé a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar apoyo, y me di cuenta que en español no había nada en Latinoamérica. Y encontré el Jaya Institute for Parenting, donde yo me certifiqué, y pasaron muchas como diosidencias, y me acabé certificando cuando estaba mi segundo bebé, bebecito, y me cambió la vida, y fue algo hermoso darme cuenta que pues la maternidad es una forma de trabajo personal, es como un espacio, si no el más importante, de trabajarte y de manifestar tu mejor versión. Y de ahí empecé y me llenó muchos, o más bien me contestó muchas preguntas que yo tenía que nada me había podido contestar antes. ¿Y qué viste reflejado, Vane? O sea, ¿qué pasó en ti para cuando te volviste mamá voltear y decir todo lo que creí que había trabajado, no estoy sintiendo que lo veo ahora? O sea, ¿qué empezaste a sentir? ¿Que repetías ciertas cosas o que te surgieron miedos? Todo, o sea, ambas. Y yo creo que lo primero fue algo que hoy en día le llamamos como mom rage, que es como enojo materno. Me acuerdo ¿Enojo materno perfecto. hacia tu mamá? No, hacia No. tus hijos. Te sale este enojo parido en general. O sea, algo que yo me acuerdo que estábamos un día jugando, yo con 2 hijos, pues, era ruda la situación. Y me acuerdo que mi hijo chico me dio un cabezazo sin querer. No te puedo explicar la ira que salió dentro de mí. Me acuerdo que me paré, estábamos sentados en el piso y se me cayeron los dos. Y yo, ¿qué les pasa? ¿Que no ven todo lo que hago por ustedes? O sea, piensa un niño de 3 y un niño de año y medio, ¿no? Y dije, a ver, algo aquí no estoy trabajando. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando más allá? Y veía también mucho representado este patrón que yo veía en casa de resentimiento con mi pareja. O sea, yo me acuerdo de chiquita tener este compromiso conmigo misma, o sea, qué loco pensar en eso, decir, yo quiero ser diferente a mi mamá y quiero que mi papá, que mi esposo quiera llegar a la casa, porque yo veía que mi papá llegaba Y no quería. y llegaba tardísimo, evitando lo más posible llegar a la casa, llegaba y inmediatamente era enojo, reclamos, frustración, y dije, pues sí, ¿para qué quiere venir? Yo me acuerdo pensar en eso, obviamente ahora de adulto veo que hay muchas más tonalidades, pero yo me acuerdo decir, es que yo quiero una casa en donde mi familia quiera estar, y los primeros años de mi hijo mayor no era así. O sea, yo me acuerdo que mi esposo, Ariel, que tú entrevistaste, llegaba de trabajar y me decía, no he hecho nada, no he dicho una palabra y tú ya estás enojada conmigo. Y eso me alertó y dije, a ver, aquí necesito trabajarme porque perdoné a mis papás, padrísimo, pero no he trabajado el legado que me dejaron adentro. Pero qué cañón que los hijos detonó toda esta parte. Ahorita que dijiste, Vane, lo de mom rage, o sea, es como un término conocido. Es un término conocido que es una ira loca que sale de adentro en momentos de tu crianza, que viene de diferentes cosas, ¿no? Viene de cansancio crónico, que es parte normal, viene de una sensación de sentirnos solas y poco apreciadas, como viene de ese resentimiento de decir, es que hago tanto y nunca es suficiente y nadie me está reconociendo y estoy agotada. Pero en verdad la raíz del mom rage es esta inhabilidad de llenar nuestras propias necesidades, ¿no? Y es algo que hablamos mucho en la crianza consciente, que es que como niños nadie nos enseñó a usar nuestras emociones para entender qué necesitamos, cómo sentirnos mejor, ¿no? Más bien, la comunicación que nosotros recibimos es, tienes que ser una niña buena, calladita, obediente, tienes que ser un niño responsable, que no tiene muchas emociones, y crecemos a ser mujeres, mamás, que están viviendo una experiencia heavy, que tenemos muchas emociones y no tenemos idea que nos están tratando de decir esas emociones. Y entonces caemos en este mom rage, en donde suprimo y exploto. Claro, no. Y aparte al final aquí está aplicado a la maternidad, pero es como el típico cuate que está en la fila y si se le mete uno le va a sacar la furia entera que dices, no fue el cuate, Sí. eres tú. Te traes, que estás buscando el pretexto para enojarte. Sí. Y entrando, Vane, a temas ahora sí de crianza consciente, para quien a lo mejor nunca lo ha escuchado en su vida, o sea, ¿qué es tal cual crianza consciente?
Para mí es súper importante contestarte esto porque tenemos un poco confundido la crianza consciente, la crianza respetuosa, la disciplina positiva. Y la crianza consciente, lo que lo hace único y la razón por la que yo considero que es tan poderoso para crear cambios y mejoras en la vida de las familias es porque la crianza consciente se basa en el entendimiento que para poder criar a tus hijos sanos, resilientes, balanceados y tú poder gozar esa maternidad, necesitamos trabajarnos a nosotros a la par que trabajamos a nuestros hijos. Entonces, mucho del approach hoy en día de crianza es herramientas, cómo hablarles, qué sí hacer, qué no hacer, no castigarlos, consecuencias naturales, pero falta este componente del trabajo personal que tienen que hacer los papás para que eso salga natural. Entonces, si no estás trabajándote y estás hablándole lindo a tus hijos, pero tienes todos estos issues no resueltos, eventualmente te va a salir el mom rage, eventualmente vas a acabar en estas situaciones y dices, híjoles, no estoy criando como quiero, estoy criando como puedo desde mis patrones y heridas y miedos. Y la crianza consciente agrega este componente, tenemos que voltearnos a ver para poder entonces ser las mamás o los papás que realmente queremos ser de manera sostenible. Entonces al final acabamos criando de una manera respetuosa, no solo porque alguien nos dijo, sino porque es lo que nos nace, porque estamos bien adentro de nosotras, porque estamos en integridad, porque nos conocemos, porque estamos llenando nuestras necesidades. Y esa es la belleza de la crianza consciente, que agrega este pedacito. Y ahorita que mencionas los otros dos que dijiste, Vane, al principio, crianza respetuosa, con lo que a veces se confunde, o sea, ¿cuál es la diferencia? La crianza respetuosa te da estas herramientas para criar con respeto, ¿no? Te dice, oye, no le grites a tu hijo. Tu hijo va a aprender mucho más si vienes desde un lugar amoroso. No sirve castigar a tu hijo. Y todo esto es cierto, está basado en ciencia, ¿no? Los castigos, los gritos, la humillación, al revés, generan miedo, generan baja autoestima, generan, de hecho, estos comportamientos que vuelvan a salir, no es que los resuelva. Y todo eso es espectacular y es cierto, es el cómo hacerlo con tus hijos. Pero la crianza consciente habla el desde dónde lo estamos haciendo. Ya. ¿No? Y la tercera que dijiste disciplina. La disciplina positiva, que está muy relacionada. Porque todo se parece, ¿no? Un poco. Ajá, todo se parece. Que habla mucho de eso, de que si yo estoy todo el tiempo diciéndole a mi hijo, no está bien, eres tal, eres esto y el otro y te comparo, lo que hacemos es bloqueamos a nuestro hijo en vez de expandirlo. Entonces la disciplina positiva habla mucho de cómo podemos poner límites y criar, pero con un enfoque positivo de lo que sí queremos, de ver a nuestro hijo con buenos ojos y todo eso es maravilloso. Y la crianza consciente usa esas herramientas, pero si yo no estoy bien dentro de mí, no voy a poder hacer esto sosteniblemente, ¿no? Claro. O sea, voy a acabar repitiendo inconscientemente estos patrones, aunque tengo las herramientas. Y al revés, lo que acaba pasando es me siento súper culpable. Me siento como la peor mamá del mundo porque ya entiendo lo que debería y no debería de hacer, pero no puedo parar de hacerlo porque hay estas partes de mí que no están permitiéndome hacerlo, ¿no? Estos limitantes, miedos, heridas, etcétera. Pero está bueno entender, porque la crianza consciente habla más de el trabajo que tienen que hacer los padres para poder ser los papás que quieren ser, y los otros van un poco más hacia técnicas y herramientas de cómo educar, que sé que va un poco hilado, ¿correcto? Sí, tienes que tener Pero es esa forma, sí. De hecho, hay un estudio súper interesante de la doctora Diana Divancha que hizo un estudio con padres que tenían hijos que tenían temas de comportamiento, de aprendizaje, que venían buscando terapias para sus hijos. Y entonces ella dijo, bueno, lo que vamos a hacer es primero vamos a tratar a los padres y luego vemos qué tenemos que hacer con los hijos, ¿no? Entonces los padres empezaron terapia, empezaron estos procesos de concientizarse, etcétera. El 80% de los casos ya no necesitaron intervención los niños. Y estamos hablando de casos a veces hasta severos de temas claro, que con el hecho de que los papás se hayan trabajado, los niños se resolvió lo que sea que estaba generando. Pero es súper interesante esto que dices, Vane, porque ahorita mientras lo platicabas, yo he escuchado amigas, parejas, ¿no? Que dicen, sí, es que
mi hijo está en terapia o mi hijo está yendo a terapia. Y si te pones a pensar de esta forma, es qué bueno que vayan a terapia y sé que cada quien sus cosas, pero como dices, ¿y ustedes? Ya. ¿No? Y en esta parte van ya entendiendo un poco qué es la crianza consciente. Yo luego escucho la frase que dicen que la maternidad es como la caja de Pandora. Es como si se abriera toda esta situación que de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué sientes que la maternidad trae ese... ¿Por qué detona tanto? La forma en que yo lo explico es Ujú. que nosotros vivimos a nuestros papás siendo papás, ¿no? Tú viste a tus papás siendo tus papás, no los viste solteros, de chavos, dateando. Y entonces la experiencia que tú tuviste de la maternidad y la paternidad y esta parte de tu vida que empieza en el embarazo y que nunca termina, ¿no? O sea, tú vas a ser, Dios quiera, mamá hasta el día que dejes este mundo. Entonces, cuando nosotros estamos previos a la etapa del embarazo, estamos siendo muy nosotros porque no tenemos ideas preconcebidas de cómo ser un adulto joven, un adulto que está saliendo, porque no vimos en nuestra infancia esa realidad. Entonces hay una libertad muy bonita en donde a veces nos vamos o nos separamos de lo que aprendimos en casa y nos sentimos súper empoderados. Y luego vienen nuestros hijos y todos estos archivos mentales de lo que significa ser una mamá, una esposa o un papá, un esposo, se abren y empezamos a vernos reflejados en nuestros comportamientos. Empezamos a ver nuestra experiencia reflejada en nuestros chiquitos y por eso es que es tan detonante, porque pues sí, es como el catalista de lo que vimos en nuestros papás. Aparte es impresionante porque es lo que viste o de lo que yo siento mientras he estado embarazada. Es súper fuerte como de repente cacharte de la forma en la que tú eres contigo, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, soy exigente conmigo, tengo ciertas expectativas de lo que tengo que lograr, ¿no? Como todos estos pesos que son hacia mi persona, que de cierta forma me han ayudado y de cierta forma a lo mejor no, ¿no? Y de repente te cachas en el embarazo, que te surgen miedos de estas mismas cosas, poniéndoselas ya a tu hija, a tu hijo sin que exista. Pero empiezas a preocuparte de cómo le voy a hacer para que sea súper inteligente. ¿Cómo le voy a hacer para que la rompa en la vida? ¿No? Y es súper fuerte porque dices, si de por sí con uno se pasa, ¿no? Sí. Ahora traspasarlo a esto está muy fuerte. Claro, y lo que estás diciendo es justo lo que hablamos de la crianza consciente, que es que puedes tener todas las mejores intenciones y tener, a lo mejor tú vas a querer que sea súper inteligente y lo vas a hacer desde el amor, impulsar a tu hijo desde el amor, pero desde dónde viene es de este miedo, de esta expectativa alta. Entonces, hasta que tú no lides con eso, no va a cambiar para tu hijo. Y ahorita estamos haciendo un reto de límites conscientes padrísimo. Y una de las cosas que más impactó a la gente que lo estaba tomando es una sesión en donde hablamos cómo la voz de nuestros papás se convierte en nuestra voz interior y cómo yo me hablo a mí sale con mis hijos. Entonces, muchas veces vienen papás y dicen, pero es que yo de verdad, o sea, yo no quiero gritar. Y todas las noches me voy a dormir diciendo lo voy a hacer diferente. Y al día siguiente acabo cayendo en lo mismo y no entiendo por qué. Y yo siempre les pregunto, ¿y cómo te hablas tú a ti? Se quedan pensando y boom, ¿no? Pues sí, yo me hablo súper fuerte y súper feo y no me doy nunca compasión y no me doy permiso de equivocarme. Y eso es lo que empieza a salir con nuestros hijos. Entonces, si no haces ese trabajo, puedes tener todas las herramientas y no las vas a poder manifestar, ¿me entiendes? Que todo esto al final es autoconocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como las bases de autoconocimiento que tenemos que tener, ¿no? Para esta crianza consciente. O sea, si ahorita alguien está escuchando el episodio y dice, ok, perfecto, estoy lista para abrir mi mente a esto. ¿Cuáles son esas bases? El autoconocimiento es el pilar más importante de la crianza consciente y creo que del bienestar en general, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las cosas que yo digo? Esto, dense el chance de explorarlo, son entender mi historia de infancia. ¿Cómo me criaron y qué me dejó eso de legado? También lo podemos conocer como heridas, ¿no? Hay 5 heridas de infancia que todos tenemos, por lo menos una,
que van a acabar en algún momento manifestándose en mi vida de adulto y en mi crianza. Entonces, mis heridas o mi experiencia de infancia. 2, mis emociones. Las emociones son las mensajeras más poderosas para dejarnos saber dónde tenemos que voltear a ver para estar mejor, ¿no? Y creo que, como te dije, para casi todos nosotros como que las emociones eran ya sea algo molesto, ¿no? Que es como, ay, las emociones, o eran algo prohibido, o eran algo desbordado, pero no nos enseñaron este concepto de que las emociones son aliadas poderosas de nuestro bienestar. Si sientes algo, siéntelo y ve qué te está tratando de decir. Entonces, aprender eso, a reconciliarnos con nuestras emociones y escucharlas y entenderlas es una de las cosas más poderosas que podemos hacer para nosotros y nuestros hijos. Nuestros valores, que esto es algo que para mí me revolucionó cómo pongo límites, lo que escojo hacer o no hacer en mi maternidad, es cuáles son mis valores, cómo se ve la versión más íntegra de mí, qué valores encarna esta persona, esta mamá, ¿no? Y eso creo que también normalmente no lo tenemos tan claro y acabamos poniendo límites o gritando, limitando o permitiendo cosas porque no estamos claros cuáles son esos valores importantes para mí que le quiero dejar de legado a mis hijos. Entonces yo te diría, empieza con algo, empieza con tus heridas, empieza con tus emociones y empieza con tus valores. Si empiezas a darte el chance de conocer esos aspectos de ti, estás del otro lado. Estás del otro lado. Iván, y dime algo, la crianza consciente, ¿cuándo empieza? No, se empieza desde antes de ser mamá, empieza ya que te embarazas, empieza cuando nace, porque es como algo que va hilado a mucho trabajo interior, entonces más bien parecería que la vida te tendría que preparar para una crianza consciente. A mí se me hace una locura que como que tenemos esta experiencia transformativa y tan importante y no hay un sistema que nos prepara para eso, ¿no? Para ser mamás, no hay. Y sí, si yo pudiera regresar en el tiempo, me hubiera encantado estudiar esto antes de tener a mi primer hijo, ¿no? O sea, gracias a Dios hubo como 2 años en donde yo no tenía estas herramientas, que probablemente la cagué un par de veces o 1000 veces sin saberlo, sin reconocerlo, sin repararlo. Y que con mi segundo hijo, que ya tenía estas herramientas desde que yo me metí a la certificación cuando tenía 3 meses. De embarazada. De nacido. Okay. Pero es un niño que recibió una mamá muy diferente, muy trabajada. Entonces, la respuesta es desde ya. Si estás pensando tener hijos, empieza. Si ya tienes hijos adolescentes, empieza, ¿no? En el momento que puedas, empieza. No es de que, bueno, puedes empezar a aplicar la crianza respetuosa desde los 2 años. No. Esto, como es un trabajo personal, se empieza ya. Iván, dime algo ahorita que dijiste que con tu primer hijo y luego tu segundo hijo, como que qué cambios viste fuertes en ti después de haber tenido esta certificación, por entender como las prácticas, ¿no? De que hoy puedas voltear a ver y decir, ¿cómo hice esto? Para que sea como muy claro, porque siento que muchas veces podemos hablar tanto desde la teoría, pero en la práctica dices... ¿Cómo se ve? Por ejemplo, algo que vi muy diferente entre mi primero y mi segundo era una aprensividad heavy que yo tenía. O sea, con mi hijo mayor tenía mucha aprensividad. Estaba tratando de controlar todos los aspectos para que todo sea perfecto. Y si las cosas no me salían como estaba planeado, o sea, de verdad me ponía muy mal y de mal humor y Y cuando tuve las herramientas me di cuenta de dónde venía esto, ¿no? Tenía esa conciencia de decir, yo no me sentí procurada. Y entonces no estaba viniendo de, ay, qué rico, quiero cuidar tanto a mi hijo. Venía de, no quiero que mi hijo se sienta igual que yo. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? El simple hecho de concientizar. Esa es la base, ¿no? Es estar consciente de desde dónde estás actuando. Otras cosas que me di cuenta muchísimo era de mis expectativas, como tú dijiste, ¿no? Mucha autoexigencia. Yo tenía mucha autoexigencia y era, mi hijo es súper inteligente y es súper no sé qué y es súper el otro. Y era igual, esta compensación que yo tenía de nunca sentirme suficiente, tratando de impulsar a mi hijo hacia adelante.
y no me podía relajar. Entonces, en todo momento tenía que estar haciendo algo productivo para mí, para mi hijo, y si no, me sentía como que estaba fallando. Si no estábamos en una clase de estimulación, si no estaba yo ayudándole a hacer esto, cada interacción tenía que ser muy significativa. Y luego fue como, a ver, esto está viniendo de una herida, de no sentirme suficiente. Voy a relajarme. Y con mi segundo todo fluyó muchísimo más. Íbamos a veces a clases porque se nos antojaba muchísimo. Puntualmente aterrizamos las cosas que necesitaba trabajar de temas sensoriales, pero sin esa ansiedad, porque lo trabajé. Sí, de la perfección. Sí, lo trabajé antes. Como esa muchísimo. Mi mom rage entre ellas. Big time. Y ahorita que decías, Vane, de los límites, ¿cómo podemos poner límites conscientes? Algo que dijiste al principio, que creo que es un malentendido enorme, que justo como que hace que la gente no quiera criar de una manera más consciente o más respetuosa, que es, no, es que los ¿Crianza niños... consciente y respetuosa es lo mismo? Perdón. No es lo mismo, pero es la lo que crianza explicabas. consciente acaba siendo una crianza respetuosa. O sea, usamos... Trabaja con eso. Totalmente. Entonces, ¿qué es? No, pues es que tus hijos van a ser de cristal. Eso es lo que se oye mucho hoy en día, ¿no? Tus hijos van a ser de cristal y se van a volver tiranos. Es que te traen la medida. Y yo lo que les vengo a decir es que la crianza consciente y la crianza respetuosa también no se trata sobre caer en una crianza permisiva. Una crianza permisiva en verdad es una crianza en donde también estamos desde las heridas no tomando responsabilidad por lo que le hace bien a nuestros hijos. Entonces, por ahí no va. En la crianza consciente ponemos unos límites mucho más firmes, mucho más claros y sostenibles porque entendemos el desde dónde. ¿Right? ¿Qué es eso? Ser consciente. ¿Por qué estoy poniendo este límite? Muchas veces hacemos estos bandazos que yo le digo, ¿no? Los penduleamos de voy a poner este límite y me escuchas porque soy tu mamá y tú vives en esta casa y por el tiempo que vivas en esta casa tú me vas a escuchar y me vale. Y el otro, no, mamá, pero es que no estoy de acuerdo. A mí me vale. O caemos en el otro lado de la permisividad, que es, no tengo claro por qué lo estoy poniendo. Mi hijo se llora, se altera cuando pongo un límite y entonces cedo. Y la crianza consciente lo que te guía a hacer es encontrar el desde dónde estás poniendo el límite. ¿Qué le quieres enseñar a tu hijo con este límite? Sí, no es la consecuencia, es la enseñanza. Exactamente. Eso me encanta. Es todo acerca de la enseñanza y también de checarme a mí, ¿no? Estoy poniendo este límite porque hay algo aquí que me detona y me genera miedo a mí, no tiene nada que ver con mi hijo. Estoy poniendo este límite porque es lo que he visto que todos hacen y porque ahí está mi tía y va a decir que si no lo pongo, mi hijo es un malcriado y soy mala mamá. ¿Desde dónde estoy poniendo el límite? Y una vez que tienes claro el por qué, entonces el cómo se alinea. Entonces yo le doy a mamás un ejemplo, ¿no? Si hubiera una mamá que tuviera un hijo que tuviera diabetes lejos de nosotros, ¿no? Y te viene el niño y te dice, quiero comerme un plato de azúcar. Hay forma que esta mamá le diga, sí, adelante. A lo mejor el niño va a llorar, va a patalear. ¿Por qué la mamá jamás dejaría que su hijo con diabetes? Sabe que no está bien para la salud. Porque sabe el efecto. Entiende perfecto el por qué está poniendo ese límite. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Entonces nos vamos a estos bandazos de hazlo porque yo digo, porque no estoy segura por qué, o cedo porque no estoy segura por qué. Entonces, ¿cuáles son como momentos, a ver, ahorita mientras lo decías, tú que sí tienes hijos, ¿cuáles son como algunos momentos que tienes marcado que dices, esto tengo que poner un límite? Me da curiosidad dónde existen los límites con los niños. O sea, sé que es en todo momento de tu vida, pero cuando es como muy marcado, porque luego yo me confundo entre que estés poniendo un límite como para esta enseñanza, para su bien mayor, ¿no? Que hay como algo muy claro y muy puntual. Y cuando está nada más llore, no sé, y a lo mejor ni siquiera comprendes qué está pasando. Y ya no puedes más. Y ya no puedes más. O sea, ¿cómo funcionan los límites en sucesos? Ok, yo les voy a dar aquí un cheat sheet
de cuándo sí ponemos límites y cuándo no ponemos límites. Hay 3 categorías de límites que siempre vamos a poner, ¿ok? La primera es límites que son en torno a la seguridad y el bienestar físico de nuestros hijos, ¿no? Si van a cruzar la calle sin voltear y sin agarrarnos la mano, pues no es una opción. Ahí voy a poner un límite muy claro y muy firme. Obviamente también aplica para los demás. Si mi hijo quiere aventar piedras del balcón a coches de abajo, pues también no hay forma que lo permita. La segunda son estos que estamos hablando, que son los límites que tienen que ver con una enseñanza, ¿no? Le quieres enseñar a tu hijo un valor, quieres encaminarlo hacia algo mejor, quieres expandirlo, que son límites como no te puedo permitir que le faltes el respeto a esta persona, porque en nuestra casa valoramos muchísimo la dignidad humana, el respeto a todos, y porque yo sé que si tú te permites hablarle así a tu jefe, a tu amigo, a tu novia, el que va a acabar perdiendo eres tú. Entonces yo te quiero ayudar a aprender cómo tener más éxito en la vida. ¿Okay? Y hay un tercer límite que siempre vamos a poner, y aquí es el que tú estás diciendo, que luego nos confundimos, que es los límites que ponemos para honrar nuestros valores y necesidades como papás. Mi hijo me da una cachetada, créeme que me ha pasado muchas veces. Estoy cargando a mi hijo de 3 años y ¡pum! Me suelta una cachetada porque se frustró, porque lo encontró chistoso. En ese momento, para honrarme a mí y no llegar al punto donde voy a explotar y le voy a dar una cachetada de vuelta, voy a bajarlo y decir, eso no me gustó, no te voy a permitir que me pegues. Entonces, si a lo largo de la vida vas a tener muchos de estos, ¿no? Cuando son chiquitos, normalmente vas a tener límite 1 y límite 3. Todo el tiempo los estás salvando de ellos mismos, de querer tirarse por el balcón, de querer tocar una vela. Entonces esto, pues sí, va a ser algo muy importante. Aquí no hay por dónde. Si alguien va a salir lastimado, voy a poner el límite. Y el otro es, yo voy a poner límites para asegurar que estoy cuidando mi bienestar, porque si yo no estoy bien, ellos no van a estar bien. Entonces voy a decir no a las cosas que no me hacen bien, que no me hacen sentir íntegra. Y el que vamos a ir desarrollando es este segundo pilar, que es tener claro qué le queremos enseñar. Un ejercicio que yo hago mucho con papás es hacer esta visualización de en quién quieres que tu hijo se convierta. ¿Cómo quieres que tu hija, tu hijo sea de adulto? ¿Cuáles son las cualidades que quieres que they embody o que encuerpen, que manifiesten? Y basado en eso, ¿qué límites les tienes que poner? ¿Qué valores les tienes que enseñar para que lleguen ahí? Y esa es una reflexión súper poderosa porque todos tenemos en la mira hacia dónde queremos llegar. Y supongo que aquí, Vané, que está buenísimo entender los límites de estas 3 formas porque te deja como categorizar, ¿no? Y entender dónde aplican. Pero en esto que acabas de decir, Vané, supongo que puede entrar dentro de estos 3 formatos de límites. Tú puedes entrar desde una crianza autoritaria, desde la consciente, ¿no? O sea, supongo que en cada puesta de límite puedes actuar diferente, ¿no? Claro. Que la tirada de esto es actuar desde la conciencia y el respeto. Pero ahí mi duda es que siento que esos son, o sea, como que yo veo los límites, tu momento clave de que se pone medio duro el asunto, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde más tienes que estar consciente de caer en las herramientas de consciente respetuosa, porque, por ejemplo, yo no sé si de repente te suelte un manazo, ¿no? Y tú estás acostumbrada a que te dijeron, te lo dije, estás castigada, ¿no? O sea, claro. te saldría. O sea, yo recuerdo perfecto a mi papá, nos ponía, de repente se hacíamos, ya aquí esto era un poquito más grande, pero si nos equivocábamos en cosas, nos ponía a hacer planas, escribiendo, no vuelvo a, pero cientos, cientos. Wow. Muy a la antigüita. Muy. Ok. ¿No? Entonces, a ver, yo traigo esas cosas ahorita de solo me acordé, pero entonces dices, ¿cómo en esos momentos no caes en el patrón? Si no estás consciente, vas a caer en el patrón. Eso es correcto. Pero ¿y cómo decides qué hacer si no conoces otra cosa? Lo primero es pausar, es darte cuenta en dónde estás funcionando en piloto automático en tu maternidad. En dónde estás simplemente usando eso inconsciente que aprendiste para regir tu relación con tus hijos. Eso es lo primero.
Cuando tú empiezas a poder pausar y decir, a ver, me estoy sintiendo muy detonada, ¿de dónde viene? Por ejemplo, yo tengo una clienta que ella experimentó abuso físico de chica de golpes, ¿no? Violencia de chica. Y su pareja le gritó a su hijo y para ella, o sea, esto la detonó de una manera porque venía desde ahí, ¿no? Y ella sí básicamente le dijo, ya no quiero nada que ver contigo, porque estaba detonada de algo del pasado. Y esto nos pasa en nuestra maternidad todo el tiempo. O sea, ella, si su hijo le da una cachetada, representa algo muy diferente, a lo mejor para una persona que nunca tuvo agresión en su infancia. Entonces, mucho se trata sobre eso, es desarrollar la habilidad de concientizarnos, de desde dónde estoy viniendo, dónde estoy yo parada, cómo me siento yo en este momento, por qué me siento así. Entonces, a lo que tú decías, puedes honrar estos tres tipos de límites desde un lugar muy autoritario o, en verdad, cuando tú lo haces desde la conciencia, va a venir desde el lugar correcto. Puedes decir exactamente lo mismo, ¿no? Puedes alzar la voz, puedes decir con firmeza. Uno es enojado, que el niño lo siente y ¿no? genera una reacción emocional no positiva. Y otro es tranquilo, sabiendo el por qué y el cómo. Y ya tomé un momentito para ajustar esas cosas. Y entonces lo voy a decir y puedo decir exactamente lo mismo, en el mismo tono, pero mi hijo lo va a recibir diferente. ¿Y se les tiene que explicar el por qué? Por ejemplo, te pegó. No, eso no se pega, a mamá no le gusta. ¿Sí? ¿No se pega por qué? ¿Sí? ¿O es lo que no ni comprenden? Entre más chiquitos empieces, más rápido entienden. Entonces yo, por ejemplo, con mis hijos empecé desde que eran súper chiquitos a hablar de estas cosas. ¿Qué edad? 1.5 años. O sea, desde que tenía que poner límites, yo usé esta técnica. Mi vida, no puedo dejar que me muerdas. Sé que te pican los dientes, pero a mí me duele. Y en esta casa valoramos muchísimo cuidar el cuerpo de todos, ¿no? Y de respetarnos. Entonces te voy a bajar o te voy a dar esta otra cosa, pero no voy a dejar que me muerdas. Y entonces en ese momento, no sé si mi hijo chiquitito dijo, claro, ok, el valor familiar es, pero hoy en día es algo que en mi casa es súper entendido, que no es un issue, es un non-issue, donde nosotros ya sabemos cuáles son los valores y cuando se pone un límite entendemos el por qué y tenemos una identidad familiar súper fuerte y robusta alrededor de eso. Entonces, desde que son chicos, sí, explícales. O sea, tus hijos comprenden tanto más de lo que tú crees. ¿Y por qué dices que desde el 1.5 años, Vané? Antes no hay como mucha de esta interacción, ¿o qué? Desconozco las facetas de los niños, ¿eh? O sea, por eso... Yo lo que te diría es que antes del 1.5 años, todas las reacciones de nuestros chiquitos vienen meramente de una necesidad que están buscando cubrir. Ya al 1.5 años, a lo mejor vamos a empezar a tener otras cosas que generan los comportamientos, que van más allá. No es de que lloro porque tengo hambre, es lloro porque quiero atención y porque me siento desbordado y porque vi a mi amiguito hacer lo mismo y que le dieron otra cosa. Entonces ya tenemos un poquito más de profundidad a las razones de por qué nuestros hijos tienen ciertos comportamientos. Antes del 1.5 años, lo que te quieres enfocar es a llenar esas necesidades, ¿no? Y vas a poner límites si tu hijo de 1 año, bueno, de 6 meses, te muerde el pezón cuando estás amamantando, pues vas a parar y decir, oye, no vas a seguir ahí y decir, bueno, aunque me sangre, me voy a sacrificar. No, vas a poner el límite porque te estás honrando a ti, etcétera. Y ya al 1.5 años empieza este proceso de enseñanza, de guía. Ok. Y Vané, ¿qué podemos hacer ahorita que estamos hablando de eso y hablamos de las emociones en una casa en donde está el papá, la mamá, los hijos, ¿no? Y todos están con diferentes emociones, viviendo cosas diferentes? ¿Qué se puede hacer para como manejarlas o que cada quien logre sacar lo que tiene que sacar sin reprimir, pero que no se vuelva un caos? ¿Cómo ves esta parte? Yo creo que cuando tienes consciente el tema de inteligencia emocional y es algo que se trabaja en casa, es más manejable esos momentos, porque siempre hay esos momentos, ¿no? Especialmente cuando tus hijos son chicos, estás cansada, tu esposo está cansado, porque a lo mejor tú te despertaste con uno, él se despertó con otro,
están en un momento como de crecimiento, de patrimonio, a lo mejor uno ya está yendo a la escuela, todas esas cosas pasan, se confabulan y todos están desregulados, ¿no? Y conforme uno va haciendo este trabajo, nos damos cuenta que podemos ir hablando de estas cosas. Oye, veo que sientes esto, porque estás necesitando esto. A ver, vamos a lidiar con esto. Y una de las cosas que más impacto positivo puede tener en una familia es que por lo menos uno de los dos adultos pueda trabajar en autorregularse. Porque si alguien está desregulado y se encuentra con otra persona desregulada, ahí nadie se va a regular, ¿no? Entonces sí, como papás sí tenemos que desarrollar un poco esa habilidad de encontrar cómo carajos me regulo en esos momentos. Desde ponerme agua en la cara hasta ir más profundo y checar cuáles son mis detonantes, etcétera. Hasta decir, a ver, esposo, dame 2 minutos, te relievo en 2 minutos, necesito un segundito para yo ser aquí la adulta de esta situación, give me a chance, ¿no? Y vas aprendiendo eso. Cuando tienes inteligencia emocional, eso se vuelve mucho más fácil. Y si no conoces, por ejemplo, de nada de estos temas, no, ¿cómo? Es decir, si tú eres una mamá, ¿no? Y estás escuchando esto y dices, ay, yo no sé desde qué lugar estoy educando o criando, ¿cómo te puedes dar cuenta desde dónde estás criando? Para saber y decir, estoy haciendo esto y quiero cambiar a esto. La forma más fácil es dándonos cuenta de nuestros detonantes, ¿no? Los detonantes son las cosas más evidentes, que es esos momentos en donde pierdo la paciencia, o grito, o pego, o hago cosas que me hacen sentir mal conmigo misma, o sea, que no me estoy sintiendo bien. Puedes identificar esos detonantes y de ahí ir jalando al hilito, ¿no? Ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿De dónde viene? Eso es una manera muy efectiva porque pues, está más evidente, ¿no? Lo otro es, puedes empezar haciendo una reflexión de, a ver, ¿cómo me criaron a mí? ¿Qué de la forma en que me criaron me encantó y quiero traer a mi crianza? ¿Y qué no me gustó que no quiero traer? Esa pregunta abre mucha... Pero ¿qué pasa, Ivane, por ejemplo, si, no sé, y esto es una pregunta también en general hacia los tipos de crianza, ¿no? O sea, ¿qué se ha demostrado que, siento que antes la crianza que era autoritaria, ¿no? Te vas más hacia el miedo, como al susto, y hoy está siendo lo que estamos hablando en este episodio. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Porque yo, por ejemplo, hay ciertas prácticas que a lo mejor hoy puedo voltear a ver y decir, tengo unas muy claras que digo esto 100% no lo haría. A lo mejor dentro de una de las autoritarias, a lo mejor yo puedo hoy voltear y decir, es que eso yo no vi que fuera tan malo, ¿no? No lo sé. O a mí sí me formó para hacer de esta forma, no lo sé. Pero no sé si debajo de eso hay un daño al autoestima, a la no suficiencia, que a lo mejor yo no tengo la expertise de entender, ¿me explico? Porque hay ciertas prácticas, como te digo, lo de las planas, así que dirás, me traumé y sufrí. No, nada más me quedaba claro que no podía, pues decías, yo hago eso y qué flojera, volver a hacer 100 planas. Pero te voy a decir algo. Entonces, ¿cómo le haces para entender? Tú dijiste que eres súper autoexigente, ¿no? ¿De dónde viene eso? De padres que te comunican que no está bien equivocarte. Sí. ¿No? No, que eran muy exigentes. Bueno, papá. Sí, papá es, te equivocas y haces esto y me vale. En vez de decir, oye, ¿por qué te equivocaste? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Entonces, sí, hay muchas cosas que dices, bueno, esto fue menos malo que esto otro y no me traumó tanto. Y puedes irlo explorando a medida que sea necesario, porque al final del día puedes tomar el approach de decir qué cosas no están funcionando para mí, qué cosas no me están haciendo sentir bien y de ahí trabajar hacia atrás. Y vas explorando estas cosas, ¿no? A lo mejor ahí llegas a un punto en donde dices, wow, sí tengo que trabajar mi autoexigencia y a lo mejor viene de ahí, ¿no? De tener que sentarme a hacer esas planas en vez de decir, de tener una comunicación abierta de what the hell está pasando detrás de este comportamiento. Y creo que eso depende de cada persona. Por eso es esa pregunta. ¿Qué te encantó de tu crianza que sí quieres repetir y qué no te gustó? Y se vale explorar. No me gustó. ¿Por qué? Porque no me hizo sentir bien. Una de las cosas que hoy en día yo veo, porque cuando yo hablo con papás, yo lidio mucho con sus infancias y puedo ver
O sea, tengo ese hermoso beneficio de poder ver cómo sus infancias tuvieron repercusiones en su adultez, para que yo en mi crianza no las repita. Y algo que veo repetido una y otra y otra y otra vez es que la crianza que nosotros vivimos en la antigüita, llámese lo que sea que se llame, lo que generó es gente que tiene muy poco autoconocimiento, que no se conoce. Y esa es la base de todo. Y por ende autoestima bajo también, ¿no? Claro, sí, o sea, sí, y está muy ligado con el autoestima, ¿no? Algo que nosotros hablamos es que el autoconocimiento es uno de los 3 pilares más importantes de la autoestima. Si yo no me conozco, no puedo tomar decisiones que me hacen sentirme bien. Si no me conozco, no puedo reflexionar si quiero llevarme con este tipo de gente. Si no me conozco, no voy a tomar la decisión que más me lleva hacia plenitud en torno a mi trabajo y a mis estudios. No voy a poder estar en relaciones sanas porque no sé lo que quiero, lo que necesito, lo que siento. Y de ahí ¿quién eres? Se va dando todo, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor no fueron tan dañinas, pero algo que podemos mejorar muchísimo a través de criar de una manera más consciente es darle la libertad y la inspiración a nuestros hijos de conocerse súper bien. Y derivado de esa pregunta, Vané, ¿cómo sientes que nosotros, sin meternos de más, o sea, cómo logras ser un buen guía dándole las bases necesarias para que exponencien lo mejor que se pueda sus cualidades, virtudes, pero sin meterte de más para que también les permitas tener su propio camino, su propio propósito? Yo siento que al final las almitas también ya vienen con el camino que les corresponde, que también por algo les estás correspondiendo como papás, ¿no? Porque algo de ti les va a ayudar a lograr esa misión. Totalmente. Pero ¿cómo le haces para no meterte de más ni de menos? Yo creo que cuando eres consciente te das cuenta un poquito de dónde viene eso, ¿no? Yo, por ejemplo, que me metía de más, que te decía con mi hijo mayor, que es así como todo, yo estaba ahí para resolver, para gestionar y acabé no haciéndole un favor, ¿no? Porque eventualmente lo pude corregir, ¿no? Pero cuando estamos conscientes, podemos empezar a darnos cuenta. Es que aquí me estoy metiendo de más porque tengo miedo, porque estoy proyectando, ¿no? Todas estas cosas vienen cuando estoy preguntándome el desde dónde. Pero yo creo que lo más poderoso es el ejemplo. Si yo estoy haciendo lo que yo necesito hacer para yo estar bien, mi hijo va a cachar la onda de que ellos tienen que hacer lo que les toca a ellos para sentirse bien. Si yo me pongo como mi prioridad número 1, ellos se van a poner como su prioridad número 1, como sea que se vea eso. Y si ustedes tienen una comunicación sana, te va a poder comunicar, oye, ma, eso a mí no me hace bien. Yo prefiero hacer esta otra cosa. Y es maravilloso cuando tus hijos pueden hacer eso. Hay prácticas que de chiquitos puedes hacer como para que los empoderes a que ellos sientan que pueden hacer cosas para que no sean inútiles, por decir una palabra agresiva, pero he luego escuchado y visto que justo como mamás luego intentas resolver y hacer, pero que hay ciertas cosas que podemos hacer como para empoderar esta parte suya de que vean que son suficientes, que son capaces, que lo logran solos. Sí, eso tenemos que partir del entendimiento de que para sentirse capaces tenemos que superar retos, ¿no? Y ahí es donde a nosotros nos conflictúa como mamás y muchas veces como papás. Es cuando mi hijo está pasando por un reto, eso en sí me incomoda. O sea, justo todas estas cosas, ¿no? A lo mejor regreso a esos momentos de mi infancia donde me sentí súper sola o solo lidiando con cosas. Y entonces mi reacción de, ¿cómo se dice? El knee jerk. Ajá, así como el de instinto es meterme a resolver. Entonces, cuando yo empiezo a entender que la incomodidad, que el reto y que la frustración son positivos, siempre y cuando no lo estemos haciendo a propósito para lastimar, ni mucho menos, pero que tienen su lugar, entonces me ayuda mucho a poder, ok, acuérdate, le estoy dando una herramienta que no tiene precio, el saber frustrarse y desfrustrarse y sentirse capaces de superar retos. Entonces, yo, por ejemplo, hago muchas diferentes cosas. Uno es, cuando mis hijos me piden ayuda, lo primero que digo es, estoy haciendo algo, necesito terminarlo. Si tú lo puedes resolver antes, amazing. Si no, te voy a apoyar. Cuando eran chicos, les decía mucho eso.
Y es simplemente el simple hecho de, espérate, ya hace que trabajen esa tolerancia ante la frustración y empiecen a descubrir formas de hacerlo ellos, ¿no? Porque como buenos niños son impacientes. Otras formas es tomar un paso hacia atrás cuando están viviendo algo y pasar de ser el jefe de nuestros hijos, de cómo vamos a solucionar esto, a ser su coach. Te estoy viendo desde el lado de la cancha, que estás pasando por una jugada difícil y te voy a gritar, ¿no? Más a la derecha, acuérdate que tú puedes, acuérdate lo que platicamos en la semana pasada. Y cuando desarrollamos esa habilidad de ser coach de nuestros hijos, en vez de ser los jefes de nuestros hijos, los permitimos pasar por muchas más cosas porque estamos viendo la dificultad como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de crecer, de saberse capaces. Y eso es otro de los pilares de autoestima, by the way. Uno es autoconocimiento, otro es una sensación de capacidad. Y el tercero es aceptación. Es que se sientan aceptados por sus papás. Sea lo que sea. Sea lo que sea. No me gusta tu comportamiento, pero te amo, no importa qué. No condiciono mi amor. Ivane, últimas 2 preguntitas, nada más para entender. Tiene que ver algo, ¿qué es la cocrianza? La cocrianza es cuando crías con otra persona. ¿Pero por qué se menciona luego tanto? La cocrianza, ¿o no? Tiene nada que ver. Pues es trabajo en equipo. Hay un... No es como enfatizar que tú seas muy, que no lo hagas en pareja. Como que luego yo he leído como en libros que dicen mucho, sí, la cocrianza. Pero yo como que en general luego crianza y digo... Es un todo. Pues somos todos. O sea, nada más me daba intriga por qué el énfasis a la cocrianza. Puede ser por 2 cosas. Uno es que a veces la cocrianza se usa cuando una persona está criando con otra persona, pero ya no son pareja, ¿no? Y entonces eso agrega un grado de dificultad y se necesitan muchas herramientas para gestionar esa relación. Entonces puede ser que estén hablando de eso, de co-parenting. En Estados Unidos habla de padres que están separados, pero que están criando a sus hijos juntos. En español, la cocrianza también se usa para hablar acerca de cómo criamos en equipo, que somos 2 personas con una experiencia de vida diferente, con heridas, valores, etcétera, únicos, que venimos a hacer equipo frente a nuestros hijos, que también requiere, ¿no?, su trabajo ahí. Entonces, la cocrianza para alguna gente fluye, para mucha gente acaba siendo un factor de reto en su maternidad y paternidades. Este tipo tiene otros valores completamente. Yo vengo y le digo, mi vida, te entiendo lo que estás sintiendo, y el otro grita, ya para de llorar, no seas una nena. No, ya, sí, choque brutal. Ajá. Entonces es algo que trabajamos mucho, también desde trabajarnos a nosotros, ¿no? Explorar cómo vimos a nuestros papás cocriar, cuáles son mis valores, cuáles son los límites que tengo que poner también en mi cocrianza, dónde tengo que yo también dejar ir de ciertos lugares que he ocupado, consciente o inconscientemente, que no permiten que el otro pueda también involucrarse, ¿no? Entonces también tiene su trabajo interesante cocriar con alguien más. Iván, tú que ves a tantas parejas, mamás, papás, juntos, separados, ¿cuáles sientes que son como los problemas más comunes a que te enfrentas? Tanto del lado de los papás como por consecuencia de los niños. Pues lo que más me enfrento es eso, es falta de conciencia, en donde están 2 personas, mamá y papá, criando desde sus dolores, ¿no? O como dice Bert Hellinger, criando desde donde pueden y no desde donde quieren, y no entendiendo por qué no funciona, y hay mucha reactividad, y sí, no hay armonía y gozo ahí. En los niños, algo que veo mucho frecuentemente ahorita, que creo que define esta etapa, es una baja tolerancia ante la frustración. O sea, esto es algo que veo una y otra vez. Esto sucede por permisividad, sucede por mucho uso de pantallas, sucede por baja inteligencia emocional. Estamos viendo a niños que les llaman a estos niños de cristal o estos niños tiranos, que son niños que cualquier incomodidad genera un desborde, genera una reacción. Pero es chistoso que eso se esté viendo cuando hoy en día se supone que hay más crianza consciente y responsable. Es que
confunde mucho la crianza consciente con la permisividad, ¿no? Y hoy en día estamos mucho más conscientes de lo que nos dolió en nuestra infancia y entonces no lo queremos repetir, pero no lo hacemos desde la conciencia tampoco. Lo hacemos desde el miedo y la inseguridad y acabamos en este otro lado. Claro, hoy en día hay muchísimos más niños que tienen esa seguridad en sí mismos, que tienen herramientas, muchísimo más que antes. Y tenemos este extremo que es niños que a veces tienden a baja tolerancia ante la frustración. No todos y no todos tan intenso, ¿no? Pero sí veo que es algo que se repite en la crianza de hoy en día. Híjoles, como papás ya caímos en la permisividad y caímos en resolverle todos los issues a nuestros hijos porque no queremos que se sientan como nosotros nos sentimos. Entonces los niños no tienen esa capacidad de autorregularse, de superar retos, de sentirse frustrados y desfrustrarse. Y entonces esto es algo que veo mucho. Hay como banderitas o cosas, o sea, si alguien está criando desde la permisividad, que siento que cuando lo haces luego ni sabes que lo estás haciendo. Bueno, a veces sí, pero siento que a veces no. ¿Cómo te puedes dar cuenta? O sea, para saber y cambiarlo. Inicialmente vemos a niños que tienen desbordes emocionales por cosas que no son tan grandes, ¿no? Cualquier transición, y ojo, a quien me está escuchando, si tienes hijos de 2 o 3 años, también es parte normal de la etapa, ¿no? Pero si vemos que es algo severo, es algo que ya pasó los 4 años y medio, nos está hablando que el niño tiene una incapacidad de poder sostener su frustración. Entonces, le cuestan las transiciones, le cuesta recibir nos en las cosas que te pide, les cuesta mucho regularse en la escuela, a veces tiene que ver también con temas de concentración y para los papás nos sentimos resentidos con nuestros hijos porque estamos cediendo y acabamos agotadas y drenadas porque no estoy poniendo los límites necesarios y no estoy yo también salvaguardando mi bienestar. Pero está bueno, ¿no? Para identificar de dónde viene. Buenísimo, Vané. Gracias por toda esta información. Creo que está súper interesante. Y entender que al final la crianza consciente te habla de tu linaje, de tu historia. Aparte, alcanzamos luego a ver nada más a nuestros papás, porque luego no sabemos ni qué pasó con los abuelos, o los bisabuelos, o los tatarabuelos, pero todo influye. Entonces, totalmente. Es como un gran momento de, pues, estar muy alerta de ti misma. Pero qué cansado, te oigo y digo, qué cañón estar todo el tiempo. Te digo la verdad. Tan consciente. No, es mucho menos cansado. Pero todo el tiempo estar tan consciente. Te digo porque no, se vuelve una segunda naturaleza, se vuelve algo que ya fluye en ti. Y yo la forma en que le explico a mis clientes es que es como una inversión inteligente. En donde sí, a lo mejor al principio la inversión va a ser más pesada en lo que le agarras la onda y todo. Pero a comparación de lo que se ve no invertir en esto, créeme que esto es mucho más sencillo y fácil. Yo tengo a mis hijos de 9 y 11. Fluye, hay cooperación, hay claridad. No tengo que estarles poniendo límite tras límite tras límite porque ellos saben cuáles son nuestros valores, porque tienen claras esas cosas, porque tenemos una excelente conexión donde podemos comunicarnos de una manera rica, que fluye, no sufro, no acabo agotada, pongo límites claros. Y por eso, o sea, es importante decirte, no es cansado, te lo juro que es súper enriquecedor y a la larga, casi inmediatamente, se vuelve mucho más fácil. Y creo que al final de lo que te escucho, Vané, genera el tener este tipo de crianza consciente, respetuosa, en comparación a la autoritaria y que va guiada por miedo, al final te genera más conexión con tus hijos que en las otras, ¿no? Que al final lo que tú quieres es eso, conexión, no que te tengan miedo. Sí, totalmente. Yo, de hecho, una de las razones por las que empecé a estudiar esto es porque tenía muchísimo miedo de que en la adolescencia y más allá, mis hijos no quisieran estar cerca de mí, como a mí me pasó con mis papás. O sea, me daba una flojera estar cerca de mis papás. Yo decía, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y tiene todo que ver con esto, ¿no? Si tú estás criando a un hijo que siempre te tiene miedo, que siempre se siente no suficiente, que no se siente escuchado y visto, pues
probablemente no va a querer estar muy cerca de ti a largo plazo, ¿no? Si crías a un hijo que se siente visto, respetado, impulsado por ti y te ve como una persona que admira por su congruencia, pues va a querer estar ahí. Y algo que te voy a decir es, la crianza autoritaria que se basa en el control es mucho más agotador tener que mantener el control que sea Que la algo que conciencia. viene desde adentro. Ajá. Muchísimas gracias, Vane. Compártenos, por favor, tus redes sociales, si tienes algún taller o lo que sea que tengas. Me pueden encontrar en @Vane Grunwald. Gracias, esposo, por el apellido tan Tan difícil. complicado. Es GRUNWALD. O pueden buscarme en crianzaconsciente.com.mx. Ahí pueden ver todos los cursos y encontrar cómo contactarme también por allá. Muchísimas gracias, Vane. Qué emoción, nos vamos llenas de información hermosa y gracias a todas y a todos por escucharnos. No olviden estos episodios. Si tienen amigas, mamás cercanas, futuras mamás, futuros papás, mándenlo para que puedan escuchar todas estas cosas pues tan llenadoras y que nos ayudan a ser mejores papás. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.